del Instituto Bogotano de Corte presenta El Pulso del Corte. Muy buenas noches. Saludamos a toda la comunidad del Corte. Bienvenidos a la 24ª emisión del Pulso del Corte, en temporada de pandemia. En la temporada intermedia 3.5 del programa insignia de la radio del Instituto Bogotano de Corte, HJBC. Hoy, viernes 1 de mayo del 2020, los acompañamos Empty Boy, Western Fish y Jaula Receptiva. Esta vez no emitimos desde las instalaciones del Instituto Bogotano de Corte por las razones que todos conocen. Los acompañamos en teleconferencia desde nuestros hogares en la semi-desierta ciudad de Bogotá. Regresamos en esta temporada 3.5 con todas las noticias, historias y pormenores del Instituto Bogotano de Corte. Estaremos tratando temas de actualidad en el mundo del corte y tendremos invitados locales e internacionales que nos ilustrarán sobre su trabajo en este maravilloso mundo. Hoy tenemos un programa muy especial, pasado, presente y futuro del Sindicato de Cortadores Disfuncionales. Como saben, respondemos sus preguntas, inquietudes y opiniones vía Facebook e Instagram, redes desde las cuales nos sintonizan en este momento, en Twitter, @Bogotano de Corte, vía email en institutobogotanodecorte@gmail.com. Por el momento no estamos atendiendo el correo físico. Para mayor información sobre el instituto y nuestra programación, pueden acudir a nuestro blog www.institutobogotanodecorte.com.blog. Y la frase del día: nadie ha sido feliz jamás en un trabajo conseguido entregando primero un currículum. Esta frase es extraída del libro J-Pod de 2006, escrito por el autor canadiense Douglas Coupland, famoso por haber definido Generación X en su novela homónima Generation X. Muy buenas noches. Arrancamos entonces con las menciones de este programa, del 24º Pulso del Corte. Queremos empezar hablando un poco sobre lo que fueron los ciclos de aislamiento en cuarentena de corte. Fueron 6 ciclos, 6 fines de semana donde estuvimos escuchando y viendo el trabajo de amigos, de conocidos desde diferentes países. Como lo comentábamos en el programa anterior, pues la idea era que fuera durante un periodo de cuarentena y nos ceñimos a esa cifra de 40 días. Y pues nada, próximamente vamos a estar liberando información que se produjo ahí durante ese ciclo. Vale decir que fue todo un éxito. Se está como cortando un poco tu audio. Bien. Bueno. ¿Tienes el Instagram reproduciendo, no? No. ¿No? Creo que ya ahora sí. ¿Qué fue lo que dijiste? Que fue todo un éxito. No, en serio fue un éxito, no se rían. Fue mucho trabajo, pueden consultar algunos de los videos en la videoteca que tenemos en el canal de YouTube. Contamos con participación de muchos lugares de América Latina, algunas personas participaron desde otros sitios y pues nos permitió encontrar muchos espacios también para pensar las cosas que vienen hacia futuro. Digamos, también fue un momento de experimentar nuevos lenguajes y tecnologías para el instituto. Sí, creo que fue un buen momento para afinar ahí cosas de todo lo que hacemos online, y seguramente a partir de ahí pues tendremos nueva programación y un poco comenzar a reactivarnos desde las redes en nuestra programación habitual. Pues está inspirado en ese trabajo que se hizo ahí en las jornadas de cuarentena de corte. Siguiendo como nuestra programación, este jueves tendremos el 7º episodio de Radio Pandemia. El 7 de mayo a las 10 de la mañana estaremos hablando sobre ébola. También tenemos la convocatoria para el cortopunzante número 13, esta convocatoria cuyo tema es No Futuro, exclusivamente para la versión digital, y cerrará el 8 de mayo. Es la primera vez que abrimos una convocatoria de este tipo, es para piezas gráficas y en texto. Justo cuando se cierre, cuando acabemos el programa, vamos a publicar las bases de la convocatoria.
Y siguiendo con las menciones, tenemos el lanzamiento de los videos de la cuarentena de corte, de los envíos que se han hecho. Se estrenó el pasado miércoles el que hicimos con SAS. Y este próximo domingo se va a estrenar uno especial que se hizo con Tropecista. El live original se perdió hubo ahí unas fallas técnicas. Y ella hizo un stop motion a manera de tutorial sobre el trabajo que hizo para ese en vivo. Entonces vamos a estar liberando los videos lunes, miércoles y domingos. Y mañana retomamos nuestro programa habitual Donde Nace el Corte, también con una presentación especial desde Ecuador. Nuestro amigo de Menholic nos comparte un tutorial de stencil en video que se llama Arte Urbano en Casa. Entonces estaremos estrenándolo en YouTube y en Instagram Live simultáneamente. Y como es usual, tendremos nuestro martes de fanzines virtual. Y también pues tendremos un nuevo programa con un laboratorio de fanzines que va a estar enfocado a las colecciones de fanzines. Estamos planeando eso todavía, pero es un nuevo formato del laboratorio. Exacto. Sí. Y pues entremos en materia. Listo. Creo que tienes silenciado el micrófono. Bien, acá tratando de no generar reverberación y a la vez de sonar. Estaba diciendo que hoy tenemos un programa especial en el que hablaremos del Sindicato de Cortadores Disfuncionales y pues yo tengo el honor en este momento de leer el comunicado que ellos han preparado para el día de hoy, 1 de mayo. Las banderas rojas de la emancipación del proletariado y la toma del Estado como finalidad de la revolución corresponde con otra realidad histórica que ya no existe. El 1 de mayo ondean banderas rojas. Hoy se confunden con las del hambre, con los trapos rojos colgados de ventanas, camisetas, valletillas. Hoy, 1 de mayo, se pone en escena la tradición. Se hace eco a la memoria en un desfile que conmemora los sacrificios de la clase obrera y que celebra el tesón del trabajador. Roja se pone la nostalgia por todos esos sueños de utopía que hemos cuidado con amor por tantos años. Nostalgia de las luchas de hace un siglo que aún resuenan. La historia, maestra de vida, nos enseña con ejemplo de las acciones de otros antes de nosotros. Pero la historia contemplativa y agradecida no es suficiente para vivir en las condiciones actuales. La pandemia, la cuarentena y el cierre de la economía reventaron las condiciones indignas de los trabajadores que se encuentran más que nunca a la deriva. Millones de despidos, hambruna, noticias de que no ha sucedido aún lo peor. En estos tiempos de extrema represión generada por el progresivo levantamiento del fascismo internacional, viene una recesión económica que será controlada con militares en complacencia rastrera y silencio cómplice de los medios de comunicación. La idea de la revolución debe adecuarse a las condiciones actuales de explotación, de incertidumbre laboral, sueldos precarios, contratación por prestación de servicios bajo la amenaza constante de desempleo, sometidos a la voluntad del empleador y sus caprichos. El sistema protege al empresario aun cuando se saben legítimas las razones del trabajador. Estas condiciones laborales, indignas e inhumanas, se asemejan angustiosamente a las que se tenían hace 100 años. Sin embargo, ya no hay esperanza de que la organización puede llevar a la dictadura del proletariado e inclinar la balanza. Lo que se ganó en la década de los 20 del 20 se ha perdido un siglo después. El trabajo es penoso durante jornadas que no cumplen los acuerdos mínimos pactados. Empleos de mierda drenan nuestros corazones y nos llevan a la anulación de los sentidos, a la enajenación. En este 1 de mayo nos cuestionamos por qué significan las banderas proletarias para nosotros, que caminamos este tiempo tan lejos de las lecturas del capital. La nuestra es mera intuición, víscera palpitante del corazón que está a la izquierda. La conciencia del pueblo emancipado se reprime con ejércitos irregulares, se asesinan a los líderes sistemáticamente, se desarticulan los colectivos, se elimina la organización social. Los niveles de impunidad son excesivos, así como la fuerza con la que disparan. La pandemia terminó de quebrar lo que venía colapsado hace rato. La enfermedad es un síntoma. Por ahora no se dará una revolución social, no al menos en los términos en que se entendía en el siglo XX.
Hoy esa palabra, revolución, se refiere a acciones directas en la cotidianidad, en lo local, lejos del reflector, con asociaciones temporales, desmontables, móviles, de apoyo mutuo y construcción colectiva de conocimientos y oficios, espacios de intercambio no autoritario, maneras de asociarse para la autogestión, sindicatos anarcosindicalistas, comunidades de oficio. La revolución callejera crecerá en las grietas del sistema. Somos maleza. En el programa de hoy, pasado, presente y futuro del Sindicato de Cortadores Disfuncionales. En el programa de hoy abordaremos la historia de una de las asociaciones más cercanas al Instituto Bogotano de Corte, por petición de varios allegados que nos han solicitado comentar en profundidad la historia no solo del instituto, sino de sus colaboradores y amigos. Hemos estado recibiendo muchas peticiones de personas cercanas que nos comentan cuál es la historia de esta serie de asociaciones que siempre estamos nombrando, de las placas que hemos estado colocando, y pues nos pareció interesante desarrollar esta serie de capítulos del Pulso del Corte para contar un poco más cuál es su historia, ¿no? A veces pareciera que no hay una historia detrás de todos estos grupos, pero al contrario, hay historias muy largas y pues con muchos detalles interesantes. La historia del Sindicato de Cortadores Disfuncionales tiene tanto de curioso como de trágico. Por ello, nos vamos a remontar a 1924. En 1924, esta historia comienza en el barrio Las Aguas, cuando Carlos F. León y Luis Rosso dirigieron el periódico La Voz Popular. Este periódico hace parte de estas iniciativas de periódicos obreros que empiezan a finales del siglo XIX, pero que se consolidan más o menos hacia la década del 20. Y este Voz Popular fue muy importante y se convirtió en el órgano de difusión del grupo anarcosindicalista Antorcha Libertaria. Y tenía un subtítulo que era Semanario Liberal Obrero. En esta iniciativa había un conflicto muy fuerte, y es que los artesanos y el Partido Liberal tenían una relación de amor-odio. Y los artesanos, muy inclinados como hacia las tendencias anarquistas, no estaban de acuerdo en que el periódico tuviera una afiliación con el Partido Político Liberal. Entonces Luis Rosso afirmaba que la asociación de los obreros debía hacerse enfáticamente con independencia de los partidos políticos, y eso generó un conflicto muy fuerte con Carlos León. Entonces, en los textos que se publican en el 24 se empieza a ver como ese quiebre que se da dentro de esta iniciativa que estaba vinculada con los impresores y que tenía pues un espacio de convocatoria bastante amplio. Entonces ahí se da como un primer momento de ruptura en el que pues comienza la historia del sindicato. Y motivado por esto, en el 27, Antonio Carvajal y Pedro Sepúlveda, que trabajaban en La Voz Popular, el uno como editor y el otro como cajista, se separan el 13 de enero de 1927 con la idea de fundar su propio periódico. Como dato, Pedro Sepúlveda era oriundo de San Mateo, Boyacá, que es como una región, un pueblo de Boyacá que ha dado también muchos cortadores al país. Volviendo al tema, ya saliendo del paréntesis del origen de Pedro Sepúlveda, ellos tienen la idea de fundar el periódico, pero nunca llega a hacerse realidad. Y solo llegan a publicar una hojita volante cada 1 de mayo. La primera circuló ese mismo año. Fue firmada anónimamente por los cortadores disfuncionales. Y uno se queda pensando, cortadores disfuncionales, pero ¿eso qué es? O sea, ¿por qué los cortadores disfuncionales? Después uno de los trabajos que se han hecho de recopilación, de investigación sobre por qué de este nombre, hay rumores en los que al parecer Antonio y Pedro, al momento de separarse de La Voz Popular y tras discusiones que tuvieron con los fundadores, o sea, con los mencionados Carlos León y Luis Rosso, decidieron liberar una guillotina para papel francesa, que en ese momento era lo único que podían cargar entre los dos para comenzar su nueva empresa. Un par de semanas más tarde, el 25 de enero del mismo año, el 27,
en el hoy extinto Café La Cigarra, donde se reunían la élite de la impresión bogotana. No, mentira, la élite no, o sea, siempre la impresión ha sido un oficio de proletarios, pero cuando me refiero a la élite es esa gente que era experta, que le gustaba su oficio y que eran personajes que destacaban dentro de la escena de la impresión. Este café estaba ubicado en la séptima con calle 24 y por casualidad Antonio y Pedro se encontraron tomando las habituales onces y planeando el nuevo proyecto impreso. Cuando Luis Rosso entró junto con su esposa y suegra, Angélica y Nubia Lizarazo. Para este momento ya era más que obvia la pérdida de la guillotina y los posibles responsables, pero fue algo que se llegó a comprobar. Luis Rosso comenzó a increparlos acaloradamente, pues porque él sabía que ellos habían sido, pero no, pues como que jugó ahí de pronto que venía con la esposa para como darle fuerza, darle ese ánimo para ir a encararlos, aunque él sabía que era difícil que recuperarlo. Los llamó ladrones y la esposa, que como figura de pronto le dio esa valentía para ir a encararlos, fue la que lo controló en ese momento de ira y lo sacó del café. Nubia Lizarazo, la suegra, permaneció ahí anonadada, móvil, callada, hasta el momento solamente atinó a gritarles «¡disfuncionales!» antes de salir tras su hija. Hubo unos segundos de silencio y luego todo el café rompió en carcajadas. Es lógico, esto es o sea, uno se evoca la escena y también evoca risas. Y de este encuentro afortunado, nacieron los cortadores disfuncionales. Ahí es importante hacer una aclaración, y es que, pues que esta historia la hemos ido construyendo a partir de retazos del archivo que se recuperó después de la muerte del doctor Pompilio y a través de las conversaciones que sosteníamos con él. Entonces, pero también es muy interesante ver pues cómo desde el comienzo de estas agrupaciones pues había un interés por crear proyectos independientes y por liberar las herramientas de trabajo. Entonces, pues esta anécdota es muy diciente de cómo hemos venido trabajando y cómo se ha venido trabajando dentro del instituto. Hasta ese momento pues llegamos a un punto en el que adquiere el nombre y estos dos personajes se dedican a publicar esta hojita impresa cada 1 de mayo, pero no es sino hasta 1930, cuando después de 4 años consecutivos de publicarse, se encuentra fechada la primera acta donde se manifiesta el deseo de organizar un fondo común de apoyo mutuo, una caja de auxilio por necesidad y muerte. Para ese entonces, pues ya después de 4 años y de todos estos eventos que pasaban alrededor de las acciones que hacían, pues ya era conocido el nombre de los cortadores disfuncionales en los bajos mundos de la impresión bogotana. No sé si sería la élite como lo dice Empty, pero un poco como la antiélite del mundo de la impresión y oficios relacionados. Y es ahí cuando se conforma el primer núcleo de los cortadores disfuncionales. Inicialmente pues estaba conformada por estos dos cajistas, Antonio Carvajal y Pedro Sepúlveda, un afilador de cuchillos que era muy amigo de ellos, Plinio Gutiérrez, un joven aprendiz que más adelante tendrá un papel determinante. Él era un joven aprendiz de 15 años para ese momento, en 1930. El Julio el Chino Beltrán, más conocido entre ellos como el Chino Julito, y un sastre, Luis Antonio Salinas. Se estableció como un lugar para reunir diferentes oficios, un punto de partida que eran las herramientas de corte. Desde ahí, desde la idea de la herramienta, pues ya que eran mundos muy diferentes, pues desde la idea de herramienta empezaron a configurar este equipo de trabajo. Y pues cabe resaltar también que eran personas con un extraño interés y fascinación por las herramientas de corte, ¿no? No por nada
se reunieron estas personas desde un afilador de cuchillos hasta un sastre, hasta un pelado que andaba por ahí desparchado, para crear este grupo, y más adelante la historia nos mostraría cómo abordaban las herramientas desde un gusto muy especial. Y pues la idea ya de crear este primer comunicado, por decirlo de alguna manera, surgió por la tradición sindical que existía en Francia, bajo las organizaciones comunales de pueblos pequeños, donde no había tantos profesionales de una misma cosa, y los gremios se hicieron extendidos. Y aquí hay otra anécdota que es relevante, y es que, pues, obvio, esta idea no salió de la nada, sino que Antonio Carvajal, uno de los cajistas, era muy amigo de una señorita que se llamaba Josephine, no sé cómo se pronunciará el apellido exactamente, Lenotre, que era una de las primeras famosas pasteleras del barrio Las Aguas, y hija del pastelero francés Gaston Lenotre, quien antes de abandonar Francia en 1897 fundó la primera asociación de pasteleros invidentes en París, y que se mantiene todavía activo. Esta parte que acabamos de escuchar, pues la pudimos rastrear porque esa primera acta de reunión de la junta fundadora del sindicato está guardada. Pues hay una carpeta de documentos importantes, y este documento en particular pues están las firmas de todos. Es un documento bastante interesante. Quizás más adelante, cuando reactivemos el Museo Escaparate, podemos tal vez mostrarles algunos de estas fuentes documentales significativas, no solamente para la historia del Instituto Bogotano de Corte, sino para la historia del movimiento obrero y sindical en Colombia. Después de esto, pues del momento en el que se funda ya formalmente la Junta y ya hay un grupo un poco más amplio, desde esta pasión y gusto por los objetos cortopunzantes, de hecho hacían muestras cada cierto tiempo, más que muestras, como unas demostraciones de habilidad que eran casi como un espacio de encuentro. Claro, pues había alcohol y música y trío de cuerdas, pero pues siempre había como este interés en girar alrededor de las herramientas, pero también pues desde la habilidad, ¿no? Como desde demostraciones de juegos con cuchillos y ese tipo de actividades empiezan a presentarse en este colectivo. Entre los 30 y los 40, en esa década, el grupo de cortadores disfuncionales pues vivió un momento pues bastante bueno, donde se afianzó y comenzaron a publicar el panfleto no solo el 1 de mayo, sino en otras fechas conmemorativas, y a veces de manera espontánea, ¿sí? Como a veces desde coyunturas de vida cotidiana, de cosas que pasaban, salían como unas noticias pues mucho más espontáneas. A partir de esa fecha de los 30, hemos podido recolectar e identificar 277 panfletos, que son los que se conservan en este archivo que se nos dio en salvaguarda a nosotros en esta etapa del instituto, pero pues las cifras oscilan más o menos en que pudieron haber llegado a publicar casi 400 panfletos. Era siempre una hoja pequeña, digamos, nunca trabajaron formatos más amplios, sino que un poco la idea de ellos estaba muy enfocada hacia la síntesis, ¿sí? A lo que se podía decir en una sola página. Desde los 40, el grupo entró en una progresiva decadencia, pues por diferentes razones, pero sobre todo por nunca haber encontrado un espacio fijo de reunión que fuera propio, sino que era más como una junta ambulante que dependía pues de cafés y de bares de mala muerte, espacios de tabernas y aguardientes para reunirse. Entonces, de alguna forma, hacia comienzos de los 40, pues se desarticula un poco el colectivo y el panfleto deja de publicarse. Aunque se mantiene la costumbre, eso sí, desde ese momento hasta el día de hoy, de imprimirlo siempre de manera muy especial el 1 de mayo. El último que está firmado por este colectivo inicial, por la junta inicial del sindicato, es de 1947. Desde ese momento el sindicato pues no siguió creciendo, no hay referencias de que haya habido reuniones de junta. Hay algunos integrantes pasajeros, sobre todo personas que venían del exterior y que tenían alguna habilidad o alguna colección de instrumentos que llamaban la atención al grupo base pues del sindicato, y se mantiene pues con los miembros nominales hasta el 9 de abril de 1948.
un día no solo trágico, sino determinante para la historia de Colombia y también para el Sindicato de Cortadores Disfuncionales. Porque en toda la situación de lo que se vivió en el Bogotazo y pues teniendo en cuenta las filiaciones y pues que eran personajes muy sanguíneos y muy digamos irritables y pues políticamente comprometidos, pues salen a participar de los desmanes del 9 de abril y ese día muere uno de los cajistas fundadores, Antonio Carvajal, y también Luis Antonio Salinas, el sastre, dentro de pues la turba del Bogotazo. En ese momento pues se pierde el rastro de los demás y desde ese momento pues hay pues deja de publicarse el panfleto, se desperdigan pues debido a la muerte de los dos fundadores, pero también pues por los acontecimientos del 9 de abril. Las siguientes noticias que tenemos de ellos se pueden rastrear hasta casi 10 años después, en el año 1957, cuando por documentación que se ha encontrado se sabe que el ya mencionado, el chino Julito Beltrán, entra al recién fundado SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, a estudiar linotipia y tipografía. Y él se sabe que tenía como proyecto abrir una imprenta en el centro de Bogotá. En el SENA, en la tipografía, conoce a un joven Rogelio Zapata, quien sería más adelante miembro del grupo fundador del IBDC y al parecer se hicieron muy buenos amigos. Ya 2 años después, en el 59, también por documentación que se ha encontrado, sabemos que hicieron parte de la primera promoción de linotipistas y tipógrafos del SENA, y ese mismo año, sabemos que se hicieron buenos amigos porque fundaron una pequeña imprenta. Al parecer fue Rogelio, es raro porque como que estuvo estudiando el chino Julito, parece que como que no le estaba sonando mucho la idea de la imprenta, que fue con la que pero Pulso de Rogelio fue el que lo llevó al final a montar una imprenta en el garaje de su casa familiar. Esta casa está ubicada en el barrio Santa Fe. Y dentro de los aportes que hizo el chino Julito para este nuevo proyecto se encontraban 5 cajas de papel periódico doble carta que habían permanecido guardadas en el sótano de su casa desde 1948 y se conservaba bastante bien. Pues el chino sabía de conservación de papel y lo había tenido en un lugar seco, no a la luz, estaba en muy buen estado. Y al fondo de una de ellas, Rogelio encontró los panfletos de los cortadores disfuncionales y esto fue como un punto de lectura. Él quedó fascinado con esta publicación y ya para entonces Rogelio comenzaba a simpatizar con corrientes de izquierda y anarquistas radicales, lo que además del proyecto de la imprenta le propuso al chino Julito reactivar el grupo. Y ya con esta idea, ese mismo año, a finales de ese año, específicamente el 15 de diciembre, nace lo que hoy conocemos como el Sindicato de Cortadores Disfuncionales, manteniendo la misión y la función de la agrupación por habilidad en las herramientas y oficios relacionados. Con esto comienzan ya en firme las primeras reuniones del sindicato. Reúnen a algunos amigos y conocidos del gremio que habían hecho tanto en su trabajo de impresión como que habían conocido en el SENA, tanto en la carrera en linotipia y tipografía como en otras carreras con las que se encontraban ahí en los mismos espacios. Y empiezan a participar activamente en política con la realización de piezas gráficas baratas y volantes. La agitación completa vuelve a circular el 1 de mayo de 1960 y ese mismo año el grupo crece a 8 integrantes que abarcaban oficios desde las artes gráficas, pasando por la zapatería y otros como la sastrería. Desafortunadamente, con varios proyectos en curso y una posible nueva sede en el horizonte, el chino Julito muere.
víctima de un asalto el 13 de septiembre de ese mismo año. 6 puñaladas acabaron con su vida en la carrera 11 con calle 13 en horas de la madrugada. Esto fue algo lamentable, algo muy triste, algo que todavía los historiadores se preguntan qué habría pasado si esto no hubiera sucedido, qué habría sido del sindicato, qué habría sido de las artes gráficas en la ciudad, pero pues igual ya no hay lugar para estar curando teorías. El caso fue que el chino Julito murió y esto llevó a Rogelio a una profunda depresión que hizo que él cerrara la imprenta y se dedicó al oficio de avisero callejero, y nunca más se vuelve a hablar del Sindicato de Cortadores Disfuncionales, o SCD. Y de ahí saltamos a 1977, que es una fecha que ya todos conocemos. En 1977 fue el año en que se fundó el Instituto Bogotano de Corte, más precisamente el 9 de abril de ese año. Y ahí es importante volver a la historia de Rogelio en específico, ¿no? Pues Rogelio fue uno de los miembros del grupo fundador del Instituto Bogotano de Corte y fue el primer maestro avisero del instituto. Cuando él cae en esta depresión, él abandona toda esta trayectoria que tenía en el oficio de la liniotipia y de la tipografía y se da a la calle, ¿no? Pues era un personaje bastante reconocible en los cafés y en las cantinas del centro de Bogotá, y es allí donde establece amistad con Pompilio. Y en el 77, al fundarse el instituto, él entra a ser directamente uno de los primeros maestros. Durante este transcurso de construcción del instituto en ese primer año de vida, en una de las tan conocidas charlas de Pompilio y Rogelio en el Café San Moritz, donde se reunían al final de la jornada de trabajo en el instituto para departir un rato y hablar con otras personas relacionadas con el corte, aparece la historia del sindicato de cortadores disfuncionales. El doctor Pompilio nunca había escuchado sobre este sindicato y Rogelio le cuenta paso a paso todo esto que les hemos ido contando hasta la muerte del chino Julito. Ahí rompen en llanto y se acaba la reunión, pero en la cabeza de Pompilio queda la idea de este sindicato. A él también le parecía importante tener una figura así dentro del gremio del corte y que trabajara de la mano con el instituto. Entonces, durante un par de años, insistentemente, pero pues con el pulso, con el tacto que caracterizaba a Pompilio, le insiste a Rogelio si pueden reconstruir el sindicato de cortadores disfuncionales. Y es hasta 1979 cuando finalmente el maestro Rogelio acepta reconstruir el sindicato. Y es así, pero tiene una condición, que es que él lo va a hacer siempre y cuando exista un lugar para el sindicato. No puede ser el instituto, no puede ser la sede del instituto. Entonces empiezan sus pesquisas dentro del centro de Bogotá y dan con este edificio, con esta pequeña oficina situada en el edificio de la calle 21, número 595, que para algunos será familiar porque es la misma calle donde queda el restaurante Mestizo Vegano, justo al frente, en diagonal. Cosas del destino se encontraron. Y allí encuentran una oficina que tanto en tamaño como en precio se adecuaba a lo que estaban buscando. Entonces Pompilio, de la caja menor del instituto, saca 10.000 pesos que eran correspondientes a 3 meses de arriendo y se los da a Rogelio para arrendar este espacio. Y es así como el 28 de febrero de 1979 entra a funcionar de nuevo el sindicato de cortadores disfuncionales en su primer sede realmente, porque hasta ese momento nunca había existido una sede del sindicato. Y la primera alineación es el maestro Rogelio Zapata, la maestra Mariela Restrepo, de la cual también hemos hablado, y el doctor Pompilio Martínez. Acá hago un paréntesis también para decir que parte de esta historia está en el primer capítulo del Pulso del Corte, que pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Es el primer video del canal de YouTube donde contamos la historia del instituto y se hacen conexiones con la historia que estamos contando hoy.
Desde el 79 hasta mediados de los 80, el sindicato de cortadores disfuncionales se configuró como un pilar fundamental del instituto. Pasaron por allí innumerables cortadores, se celebraron reuniones, se organizaron movilizaciones y mítines, fiestas y celebraciones. Son especialmente recordados los eventos que se hacían alrededor del 1 de mayo, que como hemos ido contando en este programa, pues era una fecha esencial dentro del sindicato. Pero a mediados de los 90 también, de la mano de la decadencia del instituto, de ese bajón que tuvo el instituto, también llegó un bajón para el sindicato de cortadores disfuncionales. Y la oficina, de cierta manera, se empezó a convertir en un depósito. Ya se empezaron a cancelar reuniones, se empezó a visitar muy poco. Y debido a los trágicos hechos que tuvieron algunas de las sedes del instituto, las dos primeras, gran parte del material se iba y se ponía en ese espacio hasta que llegó un momento en que ya prácticamente no se podía entrar y era una bodega llena de los archivos del doctor Pompilio, básicamente. Y en 1991, desafortunadamente, pues llega el cierre de este espacio, ¿no? Ya no se contaban con los recursos para seguir pagando el arriendo y se devolvió el espacio. Gran parte del material que estaba ahí se perdió, pues no sabemos a dónde fue a parar, y lo que hemos hecho en estos últimos años ha sido un poco rastrear la pista de estos documentos, y pues en eso seguimos, ¿no? Hasta ese momento llega el instituto, el sindicato de cortadores disfuncionales en ese momento. Y ahí se junta también con esa historia que ya les hemos contado, pues de lo que pasa entre 1991 y pues el presente, nuestra propia relación con el Instituto Bogotano de Corte, y también pues el legado que nos otorga a nosotros como grupo el doctor Pompilio Martínez para resguardar no solamente pues este espacio de personas fascinadas por las herramientas cortopunzantes, sino también pues este legado de una historia de esas muchas que hay que no han sido relatadas y que usualmente no hacen parte como de esa memoria que nosotros tenemos sobre los oficios y sobre las prácticas. Entonces, en 2019, como ustedes saben, reabrimos el Instituto Bogotano de Corte en esta sede en la que está funcionando en este momento, y parte de lo que nos permite a nosotros pues retomar las banderas de lo que había sido pues el proyecto antes es precisamente este archivo con el que contamos, que pues ahora Steve decía, pues yo me alcanzo a acordar de cuando se empezó a sacar el archivo que tocaba entregar la casa. Y pues esto era con carretillas y sacaban los papeles podridos a palazos, ¿sí? Pues porque era una cantidad de material que se había ido embutiendo, digamos, en este espacio. Entonces, nosotros pudimos rescatar algunas cajas, unas las tuvimos que digitalizar y botar pues los materiales pues porque no eran conservables debido a la cantidad de hongos por humedad y pues toxicidad de moho que tenían. Entonces pues por eso algunos documentos pues no los tenemos en físico, sino los tenemos en un archivo digital. El proceso de organización ha sido supremamente extenso, hemos contado con diferentes pasantes de restauración y artes varias en el ejercicio de restauración de papel y de materiales de corta vida que nos han ayudado y nos han asesorado pues en esta titánica labor de reconstruir pues el archivo que en algún momento también esperamos que pueda ser de consulta pública. Cuando empezamos nosotros pues a organizar estos materiales, apareció pues como les decía esta carpeta de las actas de junta por una parte, pero también pues bastantes materiales, como decíamos hace un momento, algunos de estas hojas de pasquín que pudimos organizar temporalmente. Hay unos vacíos enormes, hay unas que no están completas, pero pues era algo que llamaba mucho la atención para nosotros, pues porque habíamos oído siempre pues al profesor Zapata, pues uno siempre le oía el cuento del sindicato. Pues digamos que el profesor Zapata se tomaba sus aguardienticos y usualmente llegaba siempre al tema pues de sus amigos de esa época y pues el drama que había vivido pues con la muerte, pues sabemos también por él
que quien encontró pues a su amigo apuñalado fue él, que salió a buscarlo. Entonces el trauma fue mucho más intenso y pues volvía para él todo el tiempo, pero a la vez dentro de todo el drama que le producía el recuerdo de la tragedia, también había como esa emoción constante de lo que había sido, como que lo relataba como un momento feliz de su vida. En cuanto sobre todo a la necesidad de reconocerse como trabajadores. Para eso para el profesor Zapata era muy importante. Entonces, cuando nosotros encontramos todo este material, pues decidimos en una de las reuniones de junta del instituto revivir el sindicato de cortadores disfuncionales y pues lo hicimos de manera simbólica, publicando como un inserto en el primer cortopunzante, pues que dentro de toda la historia pues nosotros, esta tercera sede del instituto termina finalmente cumpliendo ese deseo inicial desde 1924 de fundar un periódico. Digamos que el cortopunzante tiene mucho que ver también con esa idea de los periódicos obreros y cumplir como con ese sueño de tener una prensa libre, pues sin esa necesidad de adscribirse a partidos políticos o a intenciones que no son propias ni genuinas. Después de eso, en asocio con la Academia Nacional de Estarcido, ustedes lo hemos hablado en otros programas, hemos tenido pues un proyecto de recopilación de la memoria de los oficios, pero a la vez de instalación de placas conmemorativas para no solamente que la historia se quede pues en texto, sino que la historia ocupe la calle. Entonces, ese proyecto que hemos ido adelantando con la Academia Nacional de Estarcido y en este caso específico con la supervisión del programa de básica primaria, pues que también está conectado en términos de estas nuevas tendencias de educación antiautoritaria, digamos, desde otras perspectivas, es importante para nosotros que el programa de básica primaria se vincule pues con esta idea del sindicato y de los espacios de trabajo conjunto. Y pues en este momento instalamos la placa conmemorativa en la sede que vio a la luz el sindicato de 1979 al 91, que es la placa que ustedes muchos conocen, que instalamos y tuvimos una serie de actividades alrededor de esto. Si alguno no la conoce, pues la dirección está ahí disponible y pues puede ir a ver no solamente la placa, sino el edificio donde funcionó el sindicato. En relación a algunas de las preguntas que nos han hecho en cuanto a la incorporación en el sindicato, de cierta manera el carnet con el que uno participa como miembro, como afiliado del Instituto Bogotano de Corte, pues tendría una relación directa pues con el sindicato. Sin embargo, uno de los puntos centrales de la sindicalización es que debe ser un acto voluntario, consciente e informado. Entonces, si ustedes tienen el carnet del instituto, pues ahí ya podrían participar. Pero necesitamos, y pues es parte de lo que haremos desde este programa de hoy, pues que quien quiera participar activamente y tenga un interés en vincularse no solo con el instituto en términos de las actividades amplias de autoformación que desarrollamos, sino también en términos de la sindicalización de los oficios, pues estamos pensando una estrategia para que pronto puedan comunicarse con nosotros y podamos participar de una reunión que tendrá lugar probablemente en una nueva oficina del sindicato cuando ésta exista, que buscaría ser un centro de apoyo, de entretenimiento y también de reunión para los cortadores de Bogotá. Y pues a raíz de este programa, de armar este programa, pues nació la idea de hacer una pequeña publicación donde se resuma esta historia que les hemos contado. También es muy interesante ver cómo desde antes del instituto pues existía esta afinidad con la distribución de publicaciones gratuitas, mano a mano y baratas, ¿no? Mucha gente se nos acerca y nos preguntan por qué trabajamos con fanzines, como si somos un instituto de corte, por qué tenemos esa línea de trabajo tan fuerte desde la producción editorial gratuita. Y pues viene de ahí, ¿no? La historia unió a personas y unió a oficios que nos llevaron a coincidir con este instituto y a seguir el legado de estos emprendimientos gráficos. Y pues también a partir de lo que acabo de decir Disectivo, pues
también ha surgido una serie de preguntas sobre si seguimos con el proceso de carnetización durante la pandemia. Y es el momento para decir que no estamos carnetizando durante este momento, porque la carnetización se debe hacer de manera presencial, se debe descargar el formato que se encuentra en el blog, llevarlo al instituto y esperar a ser aprobado. Nos han llegado varios correos directos, varios mails, entonces pues es el momento para decirlo. Y creo que con eso cerramos el capítulo de hoy sobre la historia del sindicato de cortadores disfuncionales. No sé si alguno de ustedes tiene algún otro apunte antes de pasar a las preguntas de nuestros radioescuchas. ¿No? No, creo que ha estado bastante claro. De pronto no sé si alguno de los oyentes tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado. Pues están las preguntas que recibimos en el cuestionario de Instagram. Entonces arranquemos con eso y si alguien tiene una pregunta en el Instagram en vivo, pues es el momento para hacerla. Entonces la primera pregunta es de @LuisX. ¿Cómo hacen para que el sindicato permanezca unido? Bueno, yo creo que parte de cada persona cuando elige un oficio, una carrera, una profesión, tiene como esa carrera que elige demuestra mucho de la visión del mundo que tiene, y creo que los cortadores no somos una excepción. Creo que en general todos los cortadores tenemos como esa idea del corte, que es un poco destrucción, pero es destrucción regulada, controlada, para luego pasar a un proceso de construcción. Y creo que a lo largo de la historia que hemos hoy repasado nos damos cuenta de eso, que es un continuo achique y agrande, un continuo del sindicato como que empieza a colapsar y luego se empieza otra vez a dilatar. Y creo que en eso y la calidad de gente que hay en el oficio del corte está como el secreto de la unión del sindicato, y de cómo, a pesar de lo que hoy repasamos, continúa y la gente disfruta compartiendo con sus colegas cortadores. Yo creo que ahí está el secreto para que permanezca unido. La siguiente pregunta es de nuestros amigos de México, @3gatospres. ¿Cuáles son los lineamientos para formar un sindicato? Saludos. Pues dependiendo del tipo de sindicato, porque no todos los sindicatos son iguales. Entonces hay sindicatos que son verticales, entonces funcionan con una idea de representatividad. Entonces es un grupo, pero tienen un líder que es el que los representa, sobre todo en relación a empresas o a fábricas. Digamos, ese es un tipo de sindicato. Hay otro que son los sindicatos horizontales, en los que no hay un líder que represente a los demás, sino que se plantean desde una idea de poder construir a partir de las opiniones de todos, y que no hay esa perspectiva de que hay jerarquías internas, sino que lo que se busca es que haya una equidad en términos de la participación y en términos de las responsabilidades, ¿no? Entonces, pues un lineamiento para fundar un sindicato o para formarlo, pues sería primero pensar pues qué tipo de sindicato es el que uno quiere, que haya un grupo de personas con el que uno pueda trabajar, que tengan un objetivo común, y pues en este caso de los sindicatos de oficios, que compartan ese espacio del hacer, porque desde ahí es posible empezar a generar diferentes caminos para el sindicato, que no se vuelva solamente un espacio de reunión politizada, sino que se vuelva un lugar de formación colectiva. Entonces, en ese sentido, pues vale la pena echarse un ojito. Hay varios sindicatos que todavía funcionan. Quizás uno desde esta perspectiva, pues hay varios, pero desde esta perspectiva anarcosindicalista, por ejemplo, están los sindicatos españoles, y hay uno que es muy interesante que se llama el IWW, que también tiene pues una página web, y hay bastante información también de cómo organizarse, pues si se está buscando como una organización mucho más formal, pues ahí se pueden encontrar todas las indicaciones de cómo hacerlo, y como ejemplos de cómo organizar una junta y ese tipo de cosas. Aquí hay una pregunta en vivo de nuestro amigo de Menholic
Ecuador para implementar un módulo de corte dentro de la educación inicial, como harían para que los niños no se corten los dedos con el bisturí. Pues podemos hacer una ronda de respuestas. Creo que mi respuesta sería que es importante cortarse, ¿no? Hay que mantener unas normas mínimas de seguridad, pero siempre pensando en que va a haber una primera vez en que nos cortemos y desde ahí aprender qué es un corte, cómo curarlo, cómo afrontarlo y demás. No sé ustedes qué podrían responder ahí. Creo que coincido con Sting. Es importante cortarse. También, obviamente, debe haber un proceso de concienciación de lo que implica utilizar una herramienta de corte, y es bueno que los niños sepan desde ese momento inicial qué implica tener una herramienta de corte en la mano, o sea, el poder que da tanto para ellos cortar como para crear, y el daño que pueden hacerle a otros. Entonces debe haber un componente ahí bien importante contextual de educación para que esto se dé. Yo añadiría como cierta progresividad en la cercanía con las herramientas de corte, empezar desde una edad muy temprana, digamos lo más temprano que uno pueda, como cuando el niño empieza a desarrollar las habilidades de motricidad fina. Comenzar con tijeras de punta roma puede ser una buena estrategia, y comenzar a incrementar la capacidad de corte de los instrumentos, para que cuando el niño, que pues en realidad un niño, no sé, pues por conocimiento propio, un niño de 8 años puede manejar un cortador, pero si uno es el proceso de aproximación a las herramientas y de familiarización desde edad muy temprana, desde primera infancia, aun cuando haya el corte, pues un poco lo que ustedes decían ahorita, en todo caso pues es algo que no va a aterrar al niño ni mucho menos, porque ha tenido una cercanía desde la infancia con este tipo de instrumentos. Entonces un poco el asunto es no evitar que los niños estén cerca de tijeras, sino que aprendan a utilizarlas. Y mantener siempre unas medidas de precaución básicas en donde estemos trabajando. Obviamente un botiquín equipado debidamente. Y para los que no lo conocen y para los que lo conocen también, pues hay un par de anexos en el manual de Stencil sobre heridas y accidentes con herramientas de corte, que sería bueno que todos lo leyeran y supieran qué hacer en caso de corte. Y la última pregunta que nos llegó es @pexhueso, ¿por qué disfuncionales? Pues ya lo respondimos un poco dentro de la historia del sindicato, y es a partir de esta anécdota donde esta señora les grita disfuncionales después de esa discusión acalorada. Pero también el disfuncionales se sigue manteniendo porque mal que bien estas personas que conformaron, que crearon el sindicato, pues tenían esa fascinación especial sobre el corte y las herramientas de corte. Y algo que es transversal al instituto también es esa capacidad para recibir a estas tendencias que no son tan comunes dentro del mundo del corte. Entonces, pensándolo detenidamente, pues mal que bien, las personas que trabajamos, las personas que participan, tienen algo de disfuncionales en un buen sentido de la palabra, desde sus habilidades de corte. Y con eso cerramos el programa de hoy. No sé si ustedes tienen un apunte final. Pues invitarlos a todos a que estén pendientes de los lanzamientos de los videos que vamos a estar haciendo, de las nuevas actividades y sobre todo de la convocatoria para el cortopunzante número 13, que el tema es no futuro. Es la primera vez que vamos a tener una convocatoria abierta. Estén pendientes de las condiciones de envío de su participación. El cierre es el 8 de mayo, para que lo tengan presente. No hay mucho tiempo, pero es para que alcance a salir en el cortopunzante de este mes. Y mañana tenemos Donde Nace el Corte. Estén muy pendientes, a las 8 p.m. desde Ecuador, un video tutorial de Stencil. Y el próximo martes de Fanzines Virtual. Con eso nos despedimos. Hasta luego. Larga vida. Hasta luego. Nuestras redes son @Instituto Bogotano de Corte en Instagram, @Bogotano de Corte en Twitter,
Nuestro correo electrónico institutobogotanodecorte@gmail.com y nuestra dirección para correo físico, carrera cuarta, número 2172, en la ciudad de Bogotá. Larga vida al corte.